Hello dears, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a irnos ya, que están a punto de sonar las campanas de la muerte, y os voy a enseñar mi barrio. Es algo que por algún motivo me habéis pedido un montón y a mí no me cuesta nada salir, darme una vueltecita y enseñároslo. Voy a pararme en las cosas que a mí me llaman más la atención. Es una vuelta por el barrio donde vivo, o sea, literal, vais a ver un poquito por encima el templo, cosas que a mí me gustan. Las vías del tren que os enseño siempre os los voy a enseñar más al detalle y os voy a enseñar alguna cosa que me habéis preguntado. Voy a enseñaros mi barrio y espero que os guste. Básicamente esto es una calle japonesa. En algunos de mis vídeos he puesto algún clip donde lo habéis podido ver, pero bueno, hoy os lo voy a enseñar todo más al detalle. Lo que encontraréis en todas partes son máquinas. Por si alguno tiene curiosidad, lo que suelen vender prácticamente siempre es milk tea, muchos tipos de café, té verde, agua, esta es el agua que yo bebo, es mi favorita. Esta no tengo muy claro qué es, pero será té, me imagino. Esto también es té, más café, Fanta de grape, uva. Fanta de uva, que esto hasta donde yo sé solamente lo venden aquí, Dr. Pepper, Coca-Colas, y lo que no hay en esta, que es algo que me gusta un montón, es el melon soda, es mi bebida favorita. Algo que le llamó mucho la atención a mi madre cuando le enseñé fotos del barrio fue esto de aquí, y es que los aparatos de los aires acondicionados están a ras de suelo. Que no sé, a mí no me llamó la atención, pero a mi madre sí, y por si acaso lo destaco por si a alguno más le llama la atención. De verdad, más máquinas, más máquinas. ¿Os acordáis de Humor Amarillo? Este es el que estaba en el castillo. Que por cierto, hacerse mayor está muy bien por un lado, pero por lo otro es un poco mierda, ¿no? Porque ahora veo Humor Amarillo y pienso, puta basura, machista y racista, ¿no? Pero en su momento pues me reía mucho. Eso se llama deconstrucción, queridos amigos, y es muy importante. Y este camino que estoy haciendo mientras suenan las campanas del infierno y pasa el tren, que es un continuo en esta ciudad, es el que yo hago para ir a coger el tren cuando voy a clase. Ahora estoy de vacaciones, pero cuando voy a clase es la línea que cojo, el camino que cojo. De todas formas, cuando vuelva a clase, un día, quiero hacer una especie de... Bueno, no, una especie no. Quiero hacer, que no me atropellen, gracias, una morning routine. Así que os enseñaré bien, paso a paso, los caminos que sigo, lo que hago y todo. Como dato, os diré que las máquinas suelen ser de un propietario, de un particular, y suelen tener una papelerita al lado, y son de los pocos sitios públicos de Japón donde encuentras una papelera, porque por las calles no hay papeleras. ¿Qué dirás? Sí, ¿ni qué hace la gente con la basura? Yo qué sé, se la come. No lo sé. Cerca de los konbini o en los propios konbini suele haber también papeleras con sus separadores para reciclaje, pero vamos. Y esas basuras no os creáis que son para echar todo ahí. Esas basuras son para latitas y cositas así. Aquí está todo muy organizado con el tema de basuras. Y eso de que en Japón apenas están de obras nunca o nunca verás Tokio en obras, tío, pues desde que me he mudado, igual es porque estamos para el 2020 y las Olimpiadas y están transformando todo, pero de verdad, no hay estación de metro prácticamente que no esté en obras o le estén haciendo algo. Yo creo que la más tocha es la de Shibuya. Es un laberinto de paneles y gente trabajando todo el rato. Cada poco suele haber un templo. A mí me llamaba mucho la atención, pero no deja de ser, pues, como las iglesias en España, que cada poco hay una. Bueno, pues este es el templo de la zona donde yo vivo. Si me seguís en Instagram, el día que nevó tantísimo en Tokio, hice una foto que me gusta mucho. La tenéis por ahí, podéis buscarla. Este templo, esta misma entrada, pero toda nevada. De los templos ya os dije que haré un vídeo dedicado donde explicaré bien todo, pero de momento, por lo menos, veis un poquito cómo es. Quería daros las gracias como mucho por todos los comentarios que me estáis dejando en el vídeo que subí para mí ayer. Pero vamos, en el que os cuento lo de qué va a pasar con el canal y qué estaba haciendo y cómo estoy y todo eso. No sé, es que no sé qué decir. En el fondo era como yo, sentada en una pagoda, contándoos mi mierda, en verdad. Y los comentarios se han llenado de gente diciendo cosas preciosas, contando sus experiencias sin poder salir de casa. Y bueno, no sé, es que me abrumáis, os lo juro, porque es en plan de... ¿Pero qué he hecho yo para merecer que tantísima gente maravillosa esté en mi canal? Es que no lo entiendo, os lo prometo. Y os lo agradezco con todo mi cocor. De verdad os lo digo. Ahora tengo más ganas todavía de salir de casa y hacer cosas y enseñaros cosas.
porque os quiero un montón, de verdad. Ay, el tren no me deja ponerme sentimental y el niño me está mirando, pero os quiero un montón. No sé si os habéis fijado, quizás los más observadores sí, que las casas no están pegadas. Entre todas las casas hay una separación. Más grande, más pequeña, pero ninguna casa está pegada. No soy científica, ¿vale? Ni arquitecta, pero juraría que eso es por los terremotos. Los cerezos están empezando a quedarse calvitos ya. Hay un montón de gente en el parque haciendo hanami, observando los sakura. Y está lleno de niños y todo súper bonito. Ahí delante hay otro templo, este creo que budista. Y ahora seguiremos subiendo la calle. Y prometo que esta noche cuando llegue a casa encargo el trípode para no ser como este ángulo todo el rato, para poder hacer un poco de tomas, dejar la cámara y hacer algo más. Soy una moña, sí, soy una idiota profunda. Porque ahora subiendo a este paso de nivel, esto es muy típico, ¿no? Los pasos de nivel para cruzar las calles, por lo menos en todo lo que yo he visto, es bastante típico de las zonas residenciales. Cuando estaba subiendo, al coger un poco más de altura, he visto todo el parque. Y al ver a tanta gente junta, celebrando el hanami, me han dado ganas de echarme a llorar al ver los cerezos y todo tan bonito. Porque hay veces que todavía me pasa, ¿sabéis? Llevo solamente 3 meses viviendo aquí y todavía hay veces que es como que me dan flasazos, ¿sabéis? En plan de joder, es que realmente estoy viviendo aquí. Y no sé, pues el sakura es un momento propicio para que eso pase. Y ahora me voy, antes de que se me caiga la cámara y muramos todos. Y es lo que os decía, hay muchísima gente y los sakura ya están empezando a quedarse sin pétalos. Pero es hiper mono todo. Ay. Y algo en lo que me he fijado, que ya me fijé el otro día en Yoyogi, es que para los cientos de personas que se reúnen bajo los cerezos, no hay basura. O sea, la gente lo que ensucia, lo mete en bolsas y lo tira a su casa y lo recicla. Y es en plan de... Y esto es bastante común, en el parque también había, no sé si es por el sakura o por qué, pero en los templos que son un poquito grandes o así, han puesto puestitos. Pues en este caso de banana y chocolate, y el otro no tengo claro qué es, pero puestitos de comida. Os estoy enseñando las cosas como por encima solamente, porque no sé si queréis ver algo en concreto, rollo, sin búscanos las tiendas que hay en el barrio, o queremos ver cómo son los restaurantes, o I don't know, lo que sea, dejadmelo en los comentarios, en plan, el próximo día queremos que nos enseñes esto, y yo, no sé, intentaré buscar, sería bonito, ¿no? Hacer una vez al mes un vídeo así, ya no solamente de mi barrio, sino, por ejemplo, ir a Shibuya y callejear por las calles que no son las típicas del centro y cosas así. Y en esos vídeos enseñar, por ejemplo, buscar los restaurantes que hay y enseñarlos. No sé, se me ocurren cosas, pero decidme en los comentarios que queréis e intentaré hacerlo. ¿Sabéis que Konbini es este? ¿Sabéis que 7-Eleven es este? Quizás recordéis de anteriores vídeos de Anshin Doyle, el chico guapo del Konbini, el semidios del Konbini. Pues era en este Konbini, pero no está, amigos. No está. Yo os prometo que cada vez que pase miraré a ver si está. Y si está, entraré. Ya estoy en casa y me he hecho una especie de trípode apoyando la cámara en el ordenador y en un pen light que tengo ahí grande. Por favor, que no se caiga, no pido más. Y estoy muy feliz porque luego me haré una sopita de miso, pero ahora voy a cenar takoyaki. Y es la primera vez que como takoyaki. Y además lo he podido pedir yo. Me he acercado al hombrecito del puesto
Intento grabarlo un poco, pero me daba vergüenza. Pero me he acercado al hombrecito del puesto y le he preguntado, en japonés, evidentemente, que cuánto costaba y que por favor me pusiese uno y nada. O sea, es una cosa muy sencilla. Pero pensar que hace 3 meses yo no sabía nada, pero nada, o sea, yo vine de cero de japonés. A ver, había palabras que me sonaban porque queréis que no escuchando música, viendo doramas, animes, toda mi vida prácticamente desde que era una cría, pues hay cosas que las recuerdas, pero gramática, vocabulario, escritura, prácticamente no sabía nada. Y pensar que ahora soy capaz de hacer estas cosas, pues me llena de orgullo y satisfacción. Y voy a probar el takoyaki y os digo qué es. Que para los que no lo sepáis, el takoyaki es bueno, ahora os lo enseño. Esto es takoyaki. Son una masita, ¿veis? Es una masita que dentro lleva taco, es decir, pulpo. Dentro lleva trocitos de pulpo y por encima lleva especias, la salsita del takoyaki, atún seco. Y es típico de la zona de Osaka, esta comida de Kansai. Y esta que te mueres de rica, pero que te mueres. Esto es muy grande. Y eso está buenísimo. Y el taco de dentro, el pulpo era grande. Dios, qué rico. Qué rico. Voy a cenar viendo gameplays de Kingdom Hearts, mi takoyaki, y nos vemos mañana. Un besito enorme, Díaz. Chao.